En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad. Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador. Hola, muy buenos días a todos y todas. Soy Emanuel Upegui, del equipo de la Fundación Gabo, y en nombre de esta quiero darles la más cordial bienvenida a los ciclos de seminarios Periodismo en el Frente, la complejidad de contar la invasión rusa a Ucrania, una actividad realizada con el apoyo de Open Society Foundations. Hoy en esta primera sesión de 3, titulada Conflicto con Historia, Rusia y Ucrania en el centro del presente, nos acompañan Catalina Gómez Ángel y Natalia Gumeniuk. Catalina es una periodista colombiana. Ella trabaja en Medio Oriente como corresponsal desde el 2007. Después de trabajar en el periódico El Tiempo y la revista Semana de Colombia, se trasladó a Irán, donde ha cubierto conflictos y movimientos sociales en diferentes países de la región, incluidos Siria, Palestina, Irak, Egipto, Líbano, Turquía, Afganistán e Irán. Natalia, por su parte, es periodista y una autora ucraniana, especializada en cubrir política exterior y conflictos. Ha reportado desde más de 50 países y es fundadora y CEO de Public Interest Journalism Lab, una organización interdisciplinaria de periodistas y sociólogos dedicada a informar sobre Ucrania. En 2022, tras la invasión rusa, este laboratorio cofundó The Reckoning Project, medio especializado en documentar crímenes de guerra. Ellas estarán conversando sobre los orígenes del conflicto y los hitos recientes de la invasión. ¿Qué ha cambiado en estos 31 meses? ¿Hacia dónde se dirige el conflicto? ¿Y cómo viven las personas en medio de esta guerra? La dinámica del seminario será la siguiente. Catalina y Natalia tendrán una conversación de aproximadamente 30 a 40 minutos. Luego de esto, abriremos un espacio para responder sus preguntas que ustedes nos habrán enviado a través de la casilla preguntas y respuestas de esta plataforma. Así que no siendo más, le damos la bienvenida a Catalina y Natalia y muchas gracias a ellas por aceptar esta invitación. I think, Natalia, we can go. Here. Hello. Hello. Okay, thank you for being with us, Natalia. Gracias por estar con and, nosotros, a la Natalia. Fundación Gabo por And thank invitarnos you. a hablar sobre Ucrania, un tema que sigue siendo realmente importante para entender el mundo actualmente y hacia dónde girará en los próximos años y décadas, y especialmente ahora en el contexto de las elecciones norteamericanas, donde Natalia se encuentra en este momento en Estados Unidos cubriendo las elecciones con una mirada desde Ucrania, a la cual también vamos a hablar durante esta conversación. Then, Natalia, good morning for you. Here is already night here in Tehran. Buenos días para And ti. let's start because Aquí en the Teherán ya es conversation por is la very tarde. Bueno, ambitious. la conversación We es muy will talk ambiciosa. about how the conflict, Vamos a the war hablar has de cómo el changed in conflicto, recent mejor dicho, la guerra, cómo ha months, but also cambiado to en understand a estos little 31 the meses, pero también context. para Then entender un let's go poquito back. el contexto. Entonces It's retrocedamos. 1 hour is very little to go back. Una hora es muy poco para... Is Catalina for me frozen? Because looks like my internet is okay. Sorry for all the people who experience the trouble.
It Yes, looks I think we have a little problem. Estamos experimentando pequeños problemas técnicos con la conexión de Catalina, quien nos está hablando desde Teherán. Ya vamos a solucionar si nos regalan unos minutos más. while we're preparing, and I would understand the audience is the participants is there. So I would kind of entertain and wait for Catalina. So say, bueno, Catalina would probably mientras ask Catalina no about like está, something me before, gustaría decir que but I'm Catalina ya me currently dijo in algunas cosas, Michigan, pero ahora near mismo estoy en Detroit, Michigan, where cerca de I'm Detroit, reporting the US elections. Not donde estoy something reportando sobre las completely elecciones en Estados influencing the Unidos. life in Ukraine that much, but unfortunately No it creo que las does. podamos influir So tanto desde Ucrania, the context is like very pero el broad with me contexto in the es US, muy Catalina and amplio Tehran conmigo speaking about the war en against Estados Ukraine Unidos, for the hablando de la period that guerra is all contra over the Ucrania. continent. We're back, Catalina. You're here. Ya has But you vuelto, probably Catalina, ya muted. estás aquí, You're pero unmuted, probablemente so estás we need to silenciada. listen to you. Estás silenciada, pero Catalina, tenemos que escucharte. Catalina, Catalina, you are muted. Catalina, Okay, I'm back. está... I'm Ah, sorry, bueno, the aquí estoy. internet is not Lo perfect in Iran, siento, but we will la try to internet no do es it perfecta en Irán, pero trataremos de as better we can. hacerlo lo I was mejor que going to podamos. talking about 2014, Estaba hablando de what was 2014, happening, lo que estaba the pasando, fight of young la generations, many lucha other de la Ukrainians generación joven y trying to muchos otros follow ucranianos this European path, tratando de trying to seguir la leave behind senda the de Soviet Europa, Union tratando de dejar at atrás that la Unión time. Soviética. And it was very interesting when I was going Y to fue talk to muy you about that interesante cuando because yo iba a hablar you have been contigo de esto, following what porque happened in Georgia this weekend and in hemos the estado last months. siguiendo este Young fin de semana lo que está generations pasando in en Georgia Georgia y también trying to follow the el mes same path, pasado. Muchos European, jóvenes left georgianos están behind tratando de hacer lo Soviet mismo, la Union. senda And I hacia wanted Europa y dejar la to Unión explain to Soviética. us how do Y you see quería what que is nos happening in Georgia explicaras cómo in ves lo que está Ukraine, what ocurriendo en happened in Georgia desde 2014, Ucrania, and why lo que was pasó en important 2014 for y the por qué Ukrainians fue to follow this importante para path, los ucranianos especially for seguir the esta young senda, generation. especialmente para la generación I'll joven. try to, explaining Bueno, it in voy a procurar retrospective, but to be de brief. explicarlo en So in retrospectiva y ser 2004, in breve. En 2003, which is 2004 y en still a while 2003, ago, almost que 20 hace years ya ago, bastante both tiempo, our hace 20 countries, años casi, Ukraine ambos and países, Georgia, Ucrania y Georgia, had to protect the elections which were tuvieron que rigged proteger sus by kind elecciones of en las que hubo old, fraude. very corrupt, bit Había authoritarian, still mucha post-Soviet regime. So both corrupción, muy Georgia was autoritario. Todavía era run by un the legado de la Unión man who Soviética en was at Georgia. that time Estaba the dirigida por still el the still señor Soviet leader, which que was todavía old, which era was very el líder corrupt and quite postsoviético, poor. muy viejo, Ukraine muy had corrupto. also, Y en the Ucrania president from the old times, también and teníamos un in presidente de la 2004, era when anterior. Y en prior to that, 2004, we already had kind of antes more de esto, democratic ya opposition habíamos who wanted tenido una to oposición fight más corruption, who democrática want que to quería fight luchar contra la oligarchy, corrupción, que and quería luchar some contra la control of the oligarquía media. And y el control de back los medios then, it was informativos. very Y en aquel classical process when entonces there are the era un elections proceso muy and the clásico. government uses like Hubo all the press, elecciones control over y the media, el the gobierno resources, usó todas las presiones, persecuting the control de los journalists. medios, But at the same time, the persiguiendo a los movement is so periodistas, pero al big mismo tiempo el that the movimiento era tan people are, fuerte like clearly que la voting for the gente opposition. And it estaba was very votando classical, por la vote for the oposición, opposition, estaba muy both in claro. Georgia and in Ukraine. Eso pasó tanto en Georgia como en She Ucrania. won, the government Le ganó la tried to oposición, el gobierno suppress the elections. trató de However, there are suprimir las protests, people elecciones, coming pero to the hubo streets. protestas, la And for gente instance, salió a in la case of calle. Ukraine, I was still a Por ejemplo, en el student. caso de It was not Ucrania, just like the eran opposition won, but estudiantes, the no era election solamente commission, que the ganaran long process of the la process, oposición, sino la had comisión to make a electoral. decision that Todo el the proceso elections were tomó la really rigged, decisión they de were not que fair, las and there should be the elecciones third kind of round of de que había elections. habido fraude en So a las elecciones, pre-democratic tenía que haber no president una had segunda, sino una won. tercera It vuelta. happened in Georgia, it Y happened entonces in ganó Ukraine. el But one presidente thing pro in democracia. Pasó Ukraine, en Georgia, pasó en the Europe Ucrania, was always associated pero with prosperity, with transparency, en with Europa, not en this Ucrania, kind of siempre había corruption. estado It was not asociada that con much even prosperidad. about Russia or things like that. No era tanto por However, the Russian President Por Putin, I remember in Rusia, pero el 2004, presidente was ruso one of the Putin, recuerdo en first to 2004, congratulate fue uno de the los primeros corrupt que candidate, the felicitó al candidate from the candidato government who corrupto, was in al charge of the candidato elections del right gobierno que before estaba before a the cargo del results were fraude there. And I electoral, think justo antes de que Putin is salieran los one of the biggest resultados.
Y políticamente fue una de las mayores humillaciones para Putin, porque él felicitó al candidato que apoyaba, pero él no ganó. Entonces, algo que ya estaba ya. Y desde entonces también hubo unos procesos muy genuinos. Todo era un régimen muy corrupto, muy clásico, la oposición luchaba, pero los mismos procesos pasaron en todo el país, porque esto ocurría en todo el espacio postsoviético, que podíamos avanzar hacia otra cosa y vivir en un país transparente. Y yo creo que en aquel entonces, en Moscú, hubo cosas muy fuertes. Y esto para ellos fue como una pequeña alarma, como, la gente puede defender sus votos. Entonces hubo una campaña antiucraniana muy fuerte, una retórica antiucraniana en los medios rusos y en Bielorrusia, diciendo los ucranianos están locos, son esto, son lo otro. A nosotros no nos importaba durante mucho tiempo, los primeros 10 años no nos importaba, ni nos importaba saber lo que pasaba en esos medios. Pero lo clásico era la oposición, bueno, eran mejores, pero tampoco eran perfectos. También hubo algunos escándalos de corrupción pequeños. La vida no es que se volviera perfecta, pero Ucrania, las grandes empresas ucranianas eran propiedad de empresas rusas y los medios estaban influidos por el Estado ruso que dominaba. Entonces tuvimos otras elecciones en el 2010 y la gente ya estaba bastante desilusionada con la oposición. Y yo no diría, hubo algunas cosas que pasaron durante las elecciones de 2010, pero la oposición perdió. El candidato que perdió las elecciones en el 2004 ganó entonces y de repente empezaron a pasar cosas muy autoritarias. El hombre es muy autoritario, tiene una casa de oro. Pero yo soy muy liberal, yo he trabajado en el Time y yo estoy en un canal ucraniano. Pero cuando 42% de la cuota era de nuestro canal. Entonces, el domingo, por ejemplo, el 42% de la gente veía tus noticias. Pero ellos querían controlar de una forma amigable, empezaron a controlar los medios. Y yo recuerdo que un canal en el que yo trabajaba, despidieron a todo el equipo. No digo que era un equipo perfecto, pero les daré un ejemplo, porque estoy hablando de la influencia rusa. Teníamos un consultor que venía de Moscú y que era un consultor para los servicios de noticias de Ucrania. Entonces, todas las historias sobre Crimea, sobre la OTAN, sobre todo el occidente malo, todo esto nos lo imponían. No es que fuéramos tan pro-occidentales, pero era algo así. Y el país se volvió autoritario, muy autoritario. Y en el 2014 hubo una decisión muy clara. Ucrania quería entrar en cooperación con la Unión Europea. Y para nosotros, para la sociedad civil, también estaba muy claro que había gente encarcelada en Rusia, en Moscú, en Bielorrusia, pero también un proceso diferente. Los valores conservadores prohibían cualquier cosa que tuviera nada que ver como los derechos LGTB. Por ejemplo, muy religioso, religión ortodoxa, este conservadurismo. Todo esto de burlarse de los valores liberales, cerrar los medios independientes, pero también corrupción extrema. Como te digo, el presidente con una casa de oro y de repente se volvió así. Y en el 2014,
Cuando Ucrania, el gobierno, con presión, de hecho, el expresidente admitió que había habido presiones de Rusia de que había que cortar las relaciones con Europa Occidental. La gente salió a la calle y no era solamente los estudiantes y la gente de Kiev, pero la policía pegó muy fuerte a los que protestaban. Y ahí es cuando la gente se despertó y dijo, no, la gente no deberían golpear a la gente. Pedimos la dimisión del ministro del Interior y del alcalde de Kiev, pero las cosas seguían empeorando. Y entonces, bueno, pides esto, no pasa nada, la policía usa la fuerza, teníamos protestas pacíficas, prodemocráticas, lo que llamamos la revolución de la dignidad, y parte de la clase política ucraniana, después de que el presidente ordenara disparar contra los que protestaban, incluso la gente que lo apoyaba dijeron, no, tienes que dimitir, esto es anticonstitucional, eso es brutal. Y él abandonó, él se fue y se fue a Rusia. Así que, de hecho, él escapó. Hubo un gobierno temporal y grandes reformas. En Georgia, durante este tiempo, siguió siendo democrática, parcialmente, pero también tienen las cuestiones de que la oposición que ganaron las elecciones en el 2003 también se volvió más agresivos, control de los medios, elecciones, cambios de partidos, lealtades. Pero lo que es muy distinto en Ucrania es que en Ucrania hay múltiples oligarcas, múltiples grupos políticos y es todo un juego. Este partido con esta oposición. En Georgia tienes un oligarca súper rico, es el único, pero es más que nadie, es multimillonario, trabajaba en Rusia, tiene mucho dinero. Tiene grandes industrias químicas, todavía no entendemos cómo puede ser tan rico y poco a poco, durante 20 años, este tipo apoyaba el Estado y hacía actividades benéficas, filantrópicas y tenía hobbies, por ejemplo, coleccionaba árboles enormes y transportaba enormes desde Kenia, árboles enteros, enormes en barcos, en aviones. Así que imagínate qué tipo de persona es. Y era un poquito resistente, era pro-europeo, pero se metió en política y es muy fuerte, creó un partido. Y al principio su partido era pro-europeo, pero las cosas cambiaron, sobre todo después de la invasión a gran escala. Este partido no dice apoya a Kremlin porque Georgia ocupó parte de Georgia y empezó la guerra en el 2008, pero siempre tiene el mismo mensaje. Somos nosotros los que defendemos la paz en Georgia. Si no estamos ahí, si no estuviéramos ahí, tendrías una guerra como en Ucrania. Pero para los georgianos no es así, porque los ucranianos tienen, bueno, porque tienen una parte de su país ocupada por Rusia. Entonces tienen problemas con Rusia. Parte de Georgia está controlada por Rusia, pero hay este hombre que controla Georgia. También está muy próximo a la iglesia y a los clérigos y hablan de los valores desviacionistas, hablan. Y lo que sabemos es que para entonces en ambos países, en Ucrania y en Georgia, había una sociedad civil bastante desarrollada. Georgia era una democracia desde el 2003. Tiene problemas, pero tiene sociedad civil, tiene procesos políticos, tiene partidos, tiene oposición. Así que estas protestas son fuertes. No es como lo de Bielorrusia, en que tienes un gobierno autoritario y la gente salió a la calle. Es un proceso con mucha intervención, pero se usa a la gente más que en Georgia.
Y su futuro está asociado con prosperidad, con ganancias económicas, en vez de tener un sistema autoritario como el de Bielorrusia, porque Bielorrusia está prácticamente ocupada por Rusia hoy en día. Puedes ir a la cárcel, no puedes hablar, no tienes nada. Esa es la opción. Pero yo no diría que eso no tiene nada que ver con Estados Unidos, no tiene nada que ver con nada más, tiene que ver con la impunidad de la policía y de los gobiernos. Esto es importante porque llegamos a otro punto y que es importante y me gustaría hablar de ello. En Latinoamérica, en esa parte del mundo, hablamos de imperialismo, pero para nosotros el imperialismo son los europeos que eran colonizadores y por supuesto Estados Unidos. Nunca pensamos en Rusia como un país imperialista. Ustedes en Ucrania, en Georgia, en Bielorrusia, lo, lo ven totalmente diferente. Entonces quiero explicar cómo ese imperialismo funciona, el imperialismo desde Moscú, cómo operan, cómo tratan de imponer ese imperialismo, esa forma de pensar imperialista en esos países. Bueno, es fácil de explicar con Georgia porque es un país pequeño, con un idioma muy claro, con una cultura muy propia. Y también son caucásicos, se ven un poquito diferentes. Para nosotros los caucásicos son los que tienen unas características étnicas diferentes. No son de Oriente Medio, pero se ven un poquito distintos. Y ellos siempre fueron considerados en el Imperio Ruso como bárbaros. Georgia es un país cristiano, tiene una tradición cristiana muy fuerte, una de las más antiguas del mundo, que data de miles de años, pero en esta región también hay armenios, hay abjasios, pero como está cerca del Oriente Medio, los países eslavos como Rusia y Ucrania piensan son nuestros bárbaros. No me gustaría decir esto, pero así es como lo presentaban en la cultura, en la historia, desde el siglo XIX. Georgia, a diferentes tiempos, fue parte del Imperio Ruso. También anunció su independencia durante el periodo de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, después de la Revolución Bolchevique. A principios de los 1970 se independizó, igual que Ucrania, pero muy poca suerte hace cientos de años. Algunos países que eran parte del imperio, no sé, Chequia, Eslovaquia y otros países pequeños, porque estaba el imperio otomano, porque estaba el imperio ruso, el imperio otomano, el imperio austrohúngaro de los Habsburgo y muchos países que pertenecían a uno y a otro. Entonces, algunos países lograron su independencia durante ese tiempo. A lo mejor tuvieron el apoyo o por lo menos el reconocimiento de algunos países occidentales. Pero Ucrania y Georgia no recibieron mucho reconocimiento en su independencia, así que eran muy débiles, tenían muchas alianzas, muchas guerras civiles en 1920 y en 1970. Y no sé lo que pasó en Latinoamérica, pero ya te puedes imaginar. La situación era tan drástica que algunos de esos países se unieron a la Unión Soviética, pero como si la Unión Soviética fuera una federación, porque la cuestión nacional era muy importante. La cuestión del idioma, que fue suprimido tanto en Ucrania como en Georgia, la cuestión de la cultura. Así que existía la idea de que había que tener el derecho del idioma. Fue una transigencia para un compromiso. El comunismo ucraniano, el comunismo georgiano. Bueno, nos unimos a esta unión, pero con algunas precondiciones. Pero unos pocos años después, estos países les dieron algunos derechos, pero enseguida se los retiraban. Entonces, países como Ucrania, como Georgia,
nos consideraban desleales si hablabas tu propio idioma, si promovías tu cultura. Eras sospechoso, podrías ser un enemigo del pueblo. Entonces hubo represión en Ucrania y en Georgia de toda la inteligencia, de toda la élite cultural, escritores, políticos. En los años 30, todos estuvieron en campos de concentración. Hubo una hambruna en Ucrania, sobrevivimos a la Segunda Guerra Mundial, pero con una pequeña diferencia, y es un poquito una diferencia, porque el georgiano es un idioma muy distinto, pero como español y portugués, a lo mejor sí lo entiende mejor, en vez de, por ejemplo, alemán y español. Entonces, como los georgianos eran más distintos, lo tenían más claro. Bueno, era más como, bueno, permitimos las danzas georgianas, permitimos el vino georgiano. Y eran los blancos de Moscú que iban a Georgia y disfrutaban de las montañas y la belleza de la naturaleza y la comida. Y entonces ahí tenías como los servidores que bailaban para los blancos que venían del norte. Entonces, para mí está muy claro el colonialismo, pero como Georgia también es un país muy distinto y tenían el reino de Georgia, un país pequeño, pero con una historia muy clara. Ellos defendieron su historia y nadie dice que los georgianos sean rusos. Los georgianos son georgianos, pero en Ucrania somos eslavos, los idiomas son similares y nuestra situación era diferente. Tienes que estar de acuerdo en que todos somos iguales, somos casi iguales. Tu idioma no es más que un dialecto del ruso. Tu historia, bueno, siempre hemos estado juntos. Los libros se escribieron en el siglo XIX, reescribieron los libros durante tiempos de Stalin y reescribieron toda la historia de Ucrania y dejaron de lado algunas cosas. Puedes tener un museo de la naturaleza en Ucrania y puedes tener tus trajes y la comida, pero eso es algo de antes, esto es una tradición cultural. Pero la cultura es un poquito inferior, entonces para nosotros siempre fue, como los ucranianos siempre eran un país cultural. Siempre la élite siempre estaba en las ciudades que eran polacos, austriacos y también rusos. Entonces, si querías ir a la universidad, tenías que saber Rusia. Si hablabas ucraniano, bueno, probablemente eras una persona más pobre, menos educada. Entonces, para ser considerado educado, para ser considerado civilizado, tenías que hablar ruso. Esa era una cultura elevada. La cultura ucraniana era inferior. Entonces, para los georgianos era indígena exótico, para nosotros era como gente de segunda o tercera categoría en este sentido. Y así es. Entonces, obviamente, somos naciones muy diferentes, donde la gente tiene su propio orgullo. Y no es tanto cuestión de orgullo. Voy a terminar con esto. Aunque estás en un pueblo, pues siempre hablas tu idioma. Así es. Simplemente es así. Eres quien eres. Es curioso, esto no estaba preparado, pero la siguiente pregunta era sobre los idiomas ruso y ucraniano. Bueno, ya han pasado 31 meses y sabemos que no es esto, pero al principio de esta invasión, una de las excusas de Putin era que Ucrania estaba suprimiendo a las personas que hablaban ruso y los discriminaba. Hemos visto el renacimiento de la cultura ucraniana, del arte, del teatro en estos 31 meses. Es hermoso ver cómo el orgullo que la gente que hablaba ruso antes a diario, sobre todo en las ciudades, ahora hablan con orgullo el ucraniano. Pero también hay gente que, que sigue hablando ucraniano, por ejemplo, en Kiev, en otras ciudades,
cómo luchas contra el colonialismo, cómo luchas contra este invasor y al mismo tiempo sigues hablando el idioma de la gente que está haciendo esta agresión contra ti. Y es posible conciliar, buscar una conciliación entre la gente que habla ucraniano y la que habla ruso en el futuro. ¿Cómo es el proceso para tratar esto? Mira, yo te cuento mi historia, pero primero te diré, primero para explicar, el hecho de que tú hables español no hace que no seas Colombia, mexicana, argentina, paraguaya, pero también en todas las sociedades de ustedes, en algunas partes fue posible preservar estos idiomas originales y en otras partes no. Por ejemplo, el irlandés existe, pero se da por sentado que los irlandeses hablan inglés. Eso para nosotros es lo que pasaba. Hemos preservado el idioma ucraniano hasta el punto de que ha sobrevivido. Esta es demasiado grande. Ucrania es demasiado grande como para que no sobreviviera. Si fuera más pequeño no habría sido así. Pero a nosotros nos enseñaron ambos idiomas. Cuando yo era pequeña, cuando estuve en la Unión Soviética, los que enseñaban ruso recibían más dinero que los que enseñaban ucraniano. Y te daré un ejemplo de mi familia. Tengo una hermana 5 años mayor que yo. Yo nací 5 años antes de que cayera la Unión Soviética. Cuando iba al colegio de Ucrania ya era un dependiente. La gente estaba confusa, pero algunos querían que fueran a un colegio en el que se enseñara ucraniano. Yo crecí con mi abuela en un pueblo. Mi hermana estaba en la ciudad. Mi primer idioma es el ucraniano. Mi hermana fue al colegio en la ciudad y allí no había colegios que enseñaran ucraniano. Yo, 5 años después, hablaba con mi mamá y con mi abuela en ucraniano y con mi hermana en ruso. Ella nació en el 78, así que ahora tiene 45 años y es abogado. Es muy interesante porque en la tecnología siempre ha sido en ruso. Yo fui a un colegio ucraniano y también fui a la Facultad de Periodismo, que es el departamento de lenguas. Así que el ucraniano era muy importante. En mi clase había mucha más gente que conocía bien el idioma porque trabajábamos con el idioma en mi generación. Ella trabaja como funcionaria. Sí, su ucraniano está bien. Trabaja para la alcaldía, pero habla ruso con su marido y lo hablaba antes con sus hijos, pero después de la invasión es muy interesante. Es una cuestión de hábito. Y ahora me escribe en ucraniano. Me parece, le parece que eso es lo correcto. Y a mí no me importa. A veces le contesto en ruso o le digo, probablemente quiere que yo apoye sus aspiraciones, pero le digo, no importa. Lo importante es tu tradición, pero lo que quiero explicar, cuando piensas que algo se hace en exceso o algo es complicado, piensa en el término acción afirmativa. Yo ahora mismo estoy en Estados Unidos y puedes hablar, por ejemplo, de los derechos de los afroamericanos, de los derechos de las mujeres y todos los demás derechos. Creo que hay una mayoría patriarcal que siempre diría, mientras antes trate de crear un sistema en el que apoye algo de una minoría, de forma que la minoría pueda volver a hablar, la mayoría siempre se revela y dice, es un ataque contra nosotros. Y tú dices, no, no es un ataque. Apoyamos los derechos de los afrodescendientes, apoyamos a los feministas. A veces algunos afroamericanos o algunos feministas pueden ser radicales o muy exigentes con los derechos. Y esto es lo que pasa con Ucrania. Durante mucho tiempo no se trataba de suprimir el ruso, sino promover el ucraniano. Dar becas, tener textos, mejores textos, o mejor dicho, menores impuestos para las editoriales en ucraniano, tener legislación para
para que la gente supiera ucraniano como condición. Estas acciones del Estado ucraniano fueron consideradas por la mayoría, por los anteriores, o quizá no la mayoría, pero la gente que se negaba al idioma ucraniano. Lo veían como un ataque contra nosotros. Así que es algo que está allá, pero creo que ahora está más normalizado. Para ser sincera, ya ha pasado la mitad del tiempo de que de que la Unión Soviética no existía. Existió durante 40 años. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tenemos que seguir aferrarnos a algo de los años 80? No tiene nada que ver con esa generación. Hay muchos ucranianos que han nacido, que no nacieron en la Unión Soviética, que ni saben lo que es. Y el ruso para ellos no significa nada, no significa nada. Sinceramente, es posible que tengan una tradición de hablarlo en su familia, pero muchos sociólogos dirían que el idioma que hablas tiene muy poca influencia en tu postura política, porque entre los soldados, entre los que están en el ejército y en las regiones más cerca de Rusia, la gente que, por ejemplo, los profesores, si eres un ingeniero o un científico nuclear y tienes 65 años, 95% que tu idioma nativo es el ruso, porque así te educaron y trabajas con ese idioma. Pero igual te puedes oponer a la ocupación de de las centrales nucleares. Yo creo que esto del idioma ruso es algo que a los ucranianos no les gustó. Para muchos es importante preservarlo. Por ejemplo, apoyar los teatros, los libros en ucraniano, las otras cosas. Pero es algo complejo, es una cuestión más social. No es que haya tensión, pero la gente tiene que tomar una decisión. Y algo más, yo diría. El ruso para nosotros era la lengua franca en el espacio soviético. Yo podía hablar con los georgianos en ruso, pero también dentro de Ucrania, por ejemplo, con los griegos, los musulmanes, los judíos, los romas ucranianos. Ellos hablaron su idioma y ruso. Ahora quieren aprender ucraniano y demostrarlo. Esto es una lealtad política con nuestro Estado. Yo soy un judío ucraniano, yo soy un tatar ucraniano y en público quiero hablar ucraniano porque quiero manifestar mi lealtad con ese Estado. Significa algo para mí y no queremos dar a los rusos la excusa para atacarnos, porque somos de un origen étnico totalmente distinto. Y hablando de esto, hay tantas ideas, sobre todo empezó la invasión a gran escala y no mucha gente sabía de la historia de Ucrania y había ideas, y una de las principales ideas es que el este apoyaba a Rusia, hablaban ruso y querían ser parte de Rusia, y el resto con Occidente. Y por supuesto fue una interpretación errónea. Bueno, mientras Catalina está congelada, voy a empezar a responder a la pregunta porque ya me imagino hacia dónde va. Empecé esta charla hablando de las elecciones del 2004 y estoy hablando de esto porque ahora mismo en Estados Unidos hay muchas propaganda contra los inmigrantes ilegales y en Ucrania los comerciales así son ilegales. Pero una de las campañas difamatorias que hubo por el gobierno de aquel entonces. Bueno, empecé a responder a tu pregunta, Catalina. Bueno, gracias. Mi pregunta era, todavía mucha gente, después de estos años, siguen pensando lo mismo. Entonces, en el 2003, había un mapa que se aparecía en los canales y en este mapa
was como, I kind of on the como, payroll bueno, of había former un government candidato which nazi presented the map of the first sort of y Ukrainians, presentó el second sort mapa, of Ukrainians, and the la third. primera And clase it's de like ucranianos, la segunda these clase y Ukrainian tercera clase, democratic forces are fighting como for si las like, fuerzas you know, like democráticas ultimate ucranianas nationalistic kind of like first class people, estuvieron and the luchando people por in the gente de east primera were called clase the y los del este eran llamados third class. So it was a de paid tercera clase. commercial by the Así que era un comercial government pagado controlled at that time candidate, por un which, you candidato know, when I talk with apoyado por el sociologists gobierno en aquel today, they entonces. think Y that cuando hablo con we are sociólogos so hoy en día, traumatized by this ad nosotros creemos que that estamos tan Ukrainians still, and traumatizados it por was like este used anuncio later, like a lot of time, porque many se times. repitió I cantidad de remember they would veces. in Donetsk put, En the Donetsk, billboards of the Democratic los candidates carteles del and kind of del put candidato him as if he is demócrata, Nazi, you know, like all que lo kinds of ponían things. It como si was back fuera then. nazi, And of course, it would be frightening the y local por population in supuesto there. asustaba So a la there were, población de allá. so this is there. But my organization, Entonces, Public esto Interest estaba Journalism allí, Lab in particular, pero mi we work also with organización, los sociologists, and periodistas we de did interés público, numerous trabajamos con research, and every sociólogos y ellos han single hecho mucha sociological investigación. research in Y todas Ukraine las investigaciones show that sociológicas en the Ucrania language, and there muestran are que less el regional idioma, divide in Ukraine than anywhere else. That the people are more united. There are que no different, dividen como en otras partes, la gente está muy unida. political Hay reasons diferentes how Ukrainians are motivos divided. But políticos being por now lo in que the US, I los should say, following the elections, ucranianos I están actually divididos, pero would estando en Estados say Unidos, siguiendo that las Ukraine elecciones, yo diría is less traditionally que divided than a Ucrania está lot many menos countries. dividida We do not have tradicionalmente que muchos left and países. right divide. No What tenemos is una the división phenomenon of entre derecha e Ukraine is izquierda. ambivalence of the Lo que voters. hay So en the same Ucrania hay esa voters can ambivalencia de los change their votantes. Entonces, los position mismos votantes all pueden the cambiar time. de postura It's todo el like tiempo. this time Bueno, they esta think vez this is good, they can have dicen, esto es feel bueno. libertarian in the economy, Pueden they ser feel libertarios en conservative cuanto a in the economía, conservative values, conservadores and en los because we valores never really had like conservadores. Y strong political como parties, nunca hemos tenido this fuertes tribalism partidos is not that políticos, strong in Ukraine. People can like eso no es tan easily fuerte. move. La gente Somebody puede are kind of with the pasar de un socialist partido a views of otro. the A la economy. gente Some can puede be tener for them, una something else may visión más matter. Somebody socialista de la want economía, somebody para this or otros otra somebody cosa that. importa más, para otros So I uno, should say that para uno es una cosa, para otro it's es really an otra. imposed polarization, which is Entonces es una to us. polarización And impuesta que se I nos should ha also give, impuesto. as a Ukrainian journalist, Y but como also the one who's periodista communicated for a very long ucraniana, pero time también como alguien que se with ha comunicado durante international mucho media, tiempo con los medios I should internacionales, take that international media should yo take responsibility Yo diría for que los how medios internacionales they deberían portray Ukraine as responsabilizarse divided country de for cómo the han last, representado a Ucrania como un país dividido decades. For me, durante las últimas I've been décadas. to Para the mí, J.D. Vance rally, Trump rally, yo he these estado days, en and mitines I've de been to Trump Kamala Harris rally. It's y like two también en different mitines de Americas. Kamala You know, Harris. it's Y es very como dos tempting to Américas say two distintas. Es muy Americas, tentador decir divided dos country. Américas, un país But it's dividido. still the same country. It Pero will, sigue these siendo el people mismo will be there. país, It va a won't existir. collapse. But it's El very país tempting to make no this se va a headline. derrumbar, And pero es muy I do peligroso remember when I was presentar esos running titulares. the Y Egypt, cuando a lot of liberal cuando press, fui a the Western reportar press and en the other Egipto, press would write like muchas prensas liberales democratic, decía pro-democratic and like Islamist. partidos Islamistas, not islamistas liberal. It's not prodemocráticos exactly like y that. liberales. Bueno, no es So exactamente I would be así. very cautious about these Así que yo divides. tendría mucho And the way cuidado how ante the estas language was divisiones imposed y la has forma en que been se something impuso el idioma journalists would, como algo hold que into. los periodistas, a lo que se aferraban It's los really played a periodistas. huge role in how Ukraine has Yo been creo que ha perceived. desempeñado un Russian gran state papel en wanted cómo to se ha do it, but I percibido a think that Ucrania. the international media Y los rusos sometimes también lo han they're hecho, pero creo que a really veces los pushing. medios But internacionales, a you're veces, all here, and I bueno, do todos understand. I've ustedes been están quite a lot aquí. in different Latin American He estado countries en over the muchos last países half year. latinoamericanos en And los left and últimos seis right really meses matters y la derecha y la izquierda in Latin importan America mucho compared to en how it is in some Latinoamérica other societies. They comparado still con do more como than in es en Asia, otras more than in sociedades, Africa, mucho though más they que have en different Asia, mucho issues. más It's que en kind of like África. you Tienen speak about North otros African temas. countries like left and right. En But muchos países de África no what if puedes I hablar de would derecha e write izquierda. just about that? Pero What if I would si yo always solo escribiera sobre include esto, left si yo and right siempre and like every insistiera en single esto, story derecha o izquierda, about en todos mis Brazil, artículos about sobre Argentina, Brasil, about sobre Mexico would be about Argentina, left sobre and right, México, left and right.
derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Así es como nos han representado. Quizá porque antes no teníamos un Estado, no lo tuvimos durante mucho tiempo, no era un Estado conocido, hay que explicarlo. Y la forma más fácil era contar la historia así. No te oigo. Again, I keep cutting and sound. I was Lo saying it's siento, really es que me passionate listening silencio. to you, and thank Bueno, you es for apasionante what's really escucharte important to y esta clarify. pregunta era muy And there are importante many aclarar questions that I esto. have Y hay prepared, but we otras do not muchas have the preguntas time. que But tengo there is preparadas, pero something no that tenemos the tiempo. media Pero is hay writing algo lately a lot. Is the que los mobilization medios están in escribiendo Ukraine. mucho ahora. Es la They were movilización talking en about more Ucrania. than Estaban 60,000 hablando new people. de I know that you have done 160.000 a lot nuevos of soldados. Creo que investigation han what hecho is mucha going on, investigación why de lo que está people, some people pasando, don't want to go to the porque front. algunas There is a personas no lot of quieren ir al misconception about frente. what is Hay going on now, muchas and so concepciones much erróneas that sobre lo que people está probably pasando y join now because probablemente they need uno de los men to go to the principales front and so problemas on like de that. Ucrania ahora es porque I necesitan would like you hombres to para explain, to luchar. give us a Me context gustaría what que is nos explicara, happening que in nos this dieras el field contexto de exactly lo que está about pasando ahora mismo en mobilization and cuanto a people esto, going de la voluntarily to fight. movilización y los voluntarios que vayan a luchar. Hicimos un estudio sociológico porque a la gente les preocupa y el principal problema es que necesitamos que la gente vaya a luchar. Pero para explicar el ejército ucraniano para la audiencia en tu continente, esto es importante. El ejército ucraniano es un ejército de civiles, no es un ejército tradicional que tenga toda una tradición. Antes del 2014, de la invasión a gran escala, había 70.000 soldados en el ejército. Esto es poco para un país de 40 millones. Y los ministros admitieron que algunos de ellos estaban en combate y otros era simplemente la burocracia. Si estudias a la universidad, probablemente no ibas al ejército, no a un ejército fuerte, pero con nuestro último ministro de Defensa en el 2014 era un ruso, un ciudadano ruso, nombrado por por el gobierno anterior que ayudó al presidente a escapar. Entonces puedes entender un poquito cómo funcionaba el ejército ucraniano. Luego se reformó y en el 2022, para cuando se hizo la invasión, ya había 300.000 soldados. Ahora es un ejército de casi 2 millones. La mayor parte de las personas que se han unido al ejército, al principio eran voluntarios, pero también muchos reclutados. Era gente normal. Era un mozo, eres un ingeniero. Entonces tu hermano, tu papá, todos, es obligatorio, pero es para la gente, primero, más de 27, más de 25, entonces no los más jóvenes, a menos que quieran hacerlo. Y es una decisión dura, es una decisión muy dura, porque sin armas adecuadas, Ucrania no puede luchar bien. Les voy a decir algo. Y es posible que hayan oído esto sobre el plan de victoria de Ucrania. A veces la gente no lo entiende. Hay una parte confidencial, otra no confidencial, pero parte de este plan para Ucrania era que cambiar la estrategia para que Ucrania no se apoyara tanto en los soldados de a pie, porque es algo muy arriesgado pero según el tipo de armas, tienes que depender de esos soldados a pie. Pierdes mucha gente. Y es muy distinto si tienes misiles de larga distancia, puedes cambiar la forma en que luchas. Puedes atacar los centros logísticos del ejército ruso y salvar a más personas. Entonces, lo que hacemos todavía presenta muchos riesgos para la gente. La gente muere. Estamos perdiendo mucha gente. Es una gran desgracia. Así que es un riesgo. Y sigue siendo la decisión. Necesitamos un ejército motivado. No quieres obligar a la gente a luchar. Y la gente está muy preocupada para que el Estado se comunique mejor. Para mucha gente que piensa unirse al ejército bueno, ¿quién se va a preocupar de mi familia?
no es tanto ceder los territorios, no es no querer ir a luchar, sino cuál sería un proceso claro si algo me sucede. ¿Cómo podrían recibir mi familia y mis hijos compensación si me matan? ¿Qué me va a pasar conmigo si soy un ingeniero? ¿Puedo servir en el ejército? Por ejemplo, tiene problemas de salud. En el ejército ucraniano hay gente mayor, de más de 40 años. Si no corro mucho, a lo mejor puedo estar en una división que trabaje con drones en vez de ser un paracaidista. Hay diferentes decisiones. Por supuesto, la gente quiere estar en posiciones de menos riesgo, pero hay posiciones que no son seguras. Y de hecho, lo más interesante es cómo hoy, en el mundo moderno, en un país democrático, puedes hacer que la gente escoja y que la gente esté dispuesta a morir. No es en cualquier guerra. Puedes encontrar formas de eludir el ejército, aunque no sea totalmente legal, aunque haya un poco algo de corrupción. Pero todavía existe esa idea de que tienes que tomar esa decisión. Pero mi idea es mayor, no solamente sobre Ucrania, no solo sobre política. Yo conocía familias en las que tenías una persona que no estaba lista para ir al ejército y queriendo buscar muchas excusas, y una persona y dos personas de la familia que iban al ejército. Así que no tiene que ver con postura política, tiene que ver con tu riesgo personal. Y en años recientes, habiendo conocido tantos amigos y colegas, es muy interesante que a veces no entiendes por qué este hombre que es muy patriótico y muy elocuente no va al ejército, y el otro que es muy tímido, que nunca hablaba de política, se ofrece voluntario y es un soldado muy valiente en este momento. Bueno, muchas gracias. Y ahora queremos tener algunas preguntas del público. Emanuel, por favor, ¿nos puedes leer lo que está diciendo, lo que está preguntando el público a Natalia? Por supuesto, Catalina. Antes de esto, voy a invitar a todo nuestro público que nos ayude a responder una breve encuesta sobre la calidad de nuestras actividades. Esto nos va a ayudar muchísimo a seguir mejorando y, por supuesto, a seguir conectados con sus necesidades para seguir ofreciendo espacios de reflexión sobre el periodismo y sobre el oficio en estos días. Podemos ir respondiendo mientras abordamos las preguntas, que tenemos varias y muy, muy interesantes. Por ejemplo, Natalia Jordán nos pregunta, ¿cómo cree que el pueblo ruso puede apoyar a Ucrania? De hecho, un gran número de rusos han migrado a Argentina. No quieren ir a la guerra. ¿Cómo se puede entender este fenómeno? ¿Han sentido algún apoyo del pueblo ruso común y corriente? Okay, Natalia, this is a question that how the Esto es una Russian pregunta. population ¿De qué can manera support Ukraine? la And the población rusa person who is puede making the ayudar a question Ucrania? Y la bring the persona que hizo example la that there are pregunta many trajo el Russians ejemplo de que hay muchos who rusos have emigrated to que han Argentina in the last emigrado a years because Argentina en el they don't último año, support en the los war. últimos años, porque But no how apoyan la these guerra. people support Pero Ukraine and how entonces, they can ¿cómo esta gente be with apoya a you Ucrania? in this ¿Cómo pueden process? estar con ustedes en este proceso? It's very tragic what happened to Es muy Russia, trágico lo que ha to pasado part en of the Rusia, Russian society. aparte de la I sociedad also should rusa. say my husband is Russian citizen. She's quite famous. Mi He's quite marido famous es un journalist. ciudadano ruso, es un And I periodista know this bastante circle of the people, all famoso, our y friends conoce left ese Moscow, círculo. almost all, beyond like few who had Casi very todos nuestros personal amigos reasons. dejaron And those who Moscú, stayed, excepto algunos que tenían algunos including the motivos personales, leftists, y los que se including quedaron, the kind of inclusive old, los kind of hardcore izquierdistas, leftists, some of incluso them are los behind bars. izquierdistas radicales, And muchos so se oponen a I la would guerra. understand. Así que My yo lo problem, entiendo esto. but the problem is like there are two Pero el types of problema Russians. es que hay The dos ones who tipos look de in rusos. Ukraine with like Los que a bit miran of a Ucrania, I'm speaking about those who are not supporting the war. estoy hablando de This los que kind no of a apoyan la bit guerra, empathy saying like poor que you, con we empatía do dicen, nothing for you. pobres ustedes, Do. And that's probably not something which is related to Ukrainians. You y say like, probablemente hey no está guys, relacionado you con always say Ucrania, probablemente you dicen, don't do nothing.
siempre dicen que no pueden hacer nada, siempre sienten lástima, pero ya llevan 3 años. Por favor, hagan algo en su país, hagan algo con su liderazgo, sean activos, busquen soluciones, hagan algo. Y la pregunta para nosotros siempre es, ¿hacen algo para ayudar a Ucrania? Porque somos nosotros los que estamos muriendo, somos los ucranianos los que estamos muriendo. También para tener una mejor Rusia que luchando contra su régimen, este régimen que los ha echado del país. Y luego también hay periodistas que han emigrado y escriben artículos y todavía tratan de servir habiendo emigrado. Por ejemplo, con una emisora que para los rusos desde Berlín y reconstruir nuestra vida en Berlín. Está bien, hazlo, pero eso no nos ayuda mucho. Puedes oponerte a la guerra, pero está bien. Y la segunda clase es los que investigan a las empresas rusas, porque hay sanciones contra estas empresas que hacen proyectos. Por ejemplo, hay amigos que hacen proyectos que ayudan a los rusos a evitar el reclutamiento, a escapar del reclutamiento. Hay diferentes cosas que se pueden hacer. Ahora en Kiev hay un ruso muy prominente, un activista de derechos humanos, un hombre idealista que toda su vida ha apoyado a los prisioneros que están en las cárceles, a los presos en las cárceles, y está juntando ayuda, quiere apoyar a las organizaciones ucranianas. Entonces, para mí una cosa es estar contra la guerra y simplemente preocuparte de tu vida, pero creo que como sociedad los rusos deberían responsabilizarse de lo que está pasando. Y lo otro es, pueden hacer algo activo para ayudar a Ucrania, para que sea más fácil que Ucrania gane la guerra, ayudar a los ucranianos a hacer todo lo posible para ganar la guerra, incluido luchar contra un régimen que mata a ciudadanos rusos y reconstruir este país para que no se convierta en la siguiente Norcorea. Y no es exagerar. Estoy viendo la economía rusa, cómo funciona, la cooperación con Norcorea, todos estos norcoreanos que han ido a luchar ahora en la región de Kursk. Pero es la Rusia que yo conozco. Yo he estado en Rusia. Yo conozco Rusia muy bien. He estado ahí muchas veces después del 2014. El país que tenemos ahora no es la Rusia que conocíamos antes de 2014, ni la Rusia que conocíamos antes de 2022. Es un país totalmente autoritario. Han cruzado una línea roja. Entonces, ¿quién está luchando por una Rusia democrática? ¿Quién está luchando por arreglar algunas cosas? Son los ucranianos que están tratando de detener Rusia para que no entren en el país, que es más parecido ahora mismo a Norcorea que a Irán. Lo siento, Catalina, tú estás ahí mismo, pero van en esa dirección. Yo he estado en Irán, hemos hablado mucho de esto, en el que tienes diferentes posturas y hay ciertos procesos políticos. Es una sociedad militarizada en la que no hay otra cosa sino guerra. Emanuel, do we have time? ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? Do we have time for last question? ¿Tenemos tiempo para una última pregunta? En efecto, tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Es algo que tienes en mente o abrimos algo para el espacio para el público? Para el público, por favor. Perfecto. Listo. Aquí hay una pregunta de Antonio Francisco, que supongo nos escribe desde España. La constitución ucraniana cambió de modo que el ruso ya no era un idioma oficial como el ucraniano. Es cierto que el ruso que se habla en la zona de Donbass es resultado de un proceso de rusificación, pero tal vez eliminar el estatus oficial del ruso no le estaba dando a Putin alguna excusa. ¿No era un poco arriesgado tal vez tomar esta decisión? Ok, vamos a ver si can I repeat it? Ok, Natalia,
¿Cuál es el nombre de él? ¿De quién nos hace Antonio la pregunta? Francisco. Antonio Francisco Antonio. is asking Antonio about the Russian Francisco is language, how asking the about the Ukrainian Russian, constitution está hablando sobre can el make a idioma change ruso not to y cómo let la the Russian to constitución be a Russian ucraniana official language anymore. dejó de considerarlo un But idioma I mean, oficial. I try to remember that he said that this could be an excuse Eso for podría ser una excusa for Putin because para some people in Putin, the porque east algunas or parts personas of en las the regiones speaking del este del país Russian and they wanted to hablan speak ruso y in por Russian, then supuesto querían it gives seguir him hablando an excuse ruso. to Entonces do eso what he no le da una this excusa invasion. para So an excuse hacer for esta one of the invasión excuses for the invasion. o una de las Probably the excusas para question la is not invasión. totally right, Probablemente la pregunta no word la he by word, formulado but it's more bien, or less what palabra he por wanted to palabra, say. pero es más o No, menos es but lo que first of all, I decía. should say, I don't think it's an Bueno, en primer lugar, excuse debo decir, that no es una Spain would excusa occupy any of the que Latin para American que countries España just ocupe because ninguno de los it's, países latinoamericanos you simplemente know, porque Spanish. I hablan would remember a journalist español. from Singapore Por understood it ejemplo, un very well. periodista de That, Singapur lo you know, entendió in muy bien. Taiwan, En they speak Taiwán Chinese, hablan chino, but they don't want to pero be ellos controlled by Beijing no for quieren ser different controlados reasons. por Beijing So por diferentes speaking motivos. Chinese in Entonces, Taiwan, hablar it's not chino an en excuse for Taiwán China. no es una They have a excusa different para reasons to China. speak about, like, Tienen diferentes partition of motivos. China, the Hablar de complicated partición de history. China But tiene una first historia of all, it's complicada. not. And Pero en by the primer way, lugar, Ukrainian eso no es una constitution excusa. Y is la there. constitución It hasn't been ucraniana changed. There is no ha no like issue sido with the Russian alterada. language No hay in ningún the Ukrainian problema con el constitution. idioma It just ruso en says la that constitución Ukraine has ucraniana. Ukrainian Solamente language in the dice que constitutions, and if you el are idioma in ucraniano tiene que estar Ukraine en la constitución. Y and si use estás this language en officially, Ucrania you're y usas advised este to learn idioma Ukrainian as your oficialmente, own language, you know. So it's not about se not te using recomienda Russian. que It's uses, probably que of the conozcas el knowledge ucraniano. of No es que no lo Ukrainian puedas language if usar you're el ruso, having sino que an tienes que official position. conocer el So you need to ucraniano. have Si tienes to know un the Ukrainian cargo language if público, you're, I don't know, a government, entonces si eres un governor, funcionario del president, gobierno, si eres un presidente, un or somebody gobernador else. o alguien así. That would be my probably the Esa major sería answer, but I probablemente should also la say respuesta the principal, issue pero for también the diría language in the Donbass, as we know que la today, cuestión del it's idioma all, en el you know, like Donbass, this is kind of como like this sabemos que es ahora, shadow kind of story of esta the es como argument, la the narrative which is historia, brought. las First of all, it's a narrativas legal que se argument. presentan. En primer lugar, It's not about the laws. It's no tiene nada it's que ver overdone, but it's also con leyes, es algo que se argument exagera, pero también es because in the falso, end, you know, porque how many al people in fin y the al cabo, Donbass died because of cuánta what Russia did gente there for en so el many Donbass years ha and, you know, muerto por lo doing que ha that. hecho So I ahí think Rusia that's durante something tantos for us años. to think about. Entonces deberíamos pensar en eso. Thank you, Natalia. Then, Gracias, Natalia. you tell us what we do. Emanuel, dinos por favor qué hacemos ahora. Bueno, esto creo que ya es tiempo de cerrar, ya tenemos la hora exacta en esta primera sesión del ciclo de seminarios de periodismo en el frente, la complejidad de contar la invasión rusa a Ucrania. Catalina, Natalia, muchísimas gracias por este espacio y a todos y todas las esperamos dentro de 8 días en esta segunda sesión de este ciclo de seminarios. Estaremos conversando sobre desinformación con unos periodistas y unos expertos de lujo. Tendremos a Marc Margineda desde España, tendremos a Jan Boechat desde Brasil, fotógrafo y reportero, y también contaremos con la compañía de María Jimena Duzán desde aquí de Colombia. Y pues nada, solamente resta agradecer de nuevo a su compañía Catalina y Natalia y a desearles a todos un gran resto de día. En 1995, Gabriel García Márquez creó en Cartagena la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano. Tras 27 años impulsando el periodismo independiente, ético, innovador y riguroso, ahora somos Fundación Gabo. Somos taller de periodismo. Formamos, inspiramos, incentivamos y conectamos a periodistas de toda Iberoamérica. Somos Premio Gabo. Premiamos el mejor periodismo en español y portugués. Somos Festival Gabo. Celebramos en Bogotá el poder de las historias en la mayor fiesta del periodismo y la curiosidad.
Somos Centro Gabo. A partir del legado de Gabo promovemos proyectos de desarrollo social, cultural y educativo. Somos Fundación Gabo. Con camaradería y chéveridad desde el Caribe colombiano, promovemos un mejor periodismo, la creatividad y la memoria de nuestro fundador.